Bienvenidos a la reseña y opinión de El Señor de los Anillos, el destino de la comunidad, un juego basado en el sistema de Pandemic, cooperativo de 1 a 5 jugadores. Y vamos a empezar con la calidad de los componentes, que en este caso tengo que decir que están bastante bien. Yo tengo la pega de las cartas. Las cartas son muy finitas. Las cartas tienden a combarse de una forma fácil. Pues son finitas. Porque son finitas. Pero las ilustraciones son bastante buenas. Sí, no, la única pega sí que le pongo. Y los meeples de los personajes... Z-Man Games, que te costaban las miniaturitas pequeñas. Ya los Nazgûl le has puesto miniaturas. Sí, es que no gustan las miniaturas. Más allá de la broma, sí es verdad que depende cómo tengas la iluminación, porque si les da la luz así muy de frente y demás y tal, ¿sabes? Refleja y no ves la ilustración. No, te aprendes los colores. Claro, de hecho, yo no me fijo por la ilustración, me fijo por los colores porque... Pues la ilustración pasa desapercibida. Sí, pasa bastante desapercibida. Pero la calidad no es mala, simplemente que al tener ese brillo, la madera y tal, los Nazgûl molan muchísimo. Pues una miniatura así pequeñitas para poner la frente y ya está, tampoco de una cosa de locos, pero ya está. Pero bueno, quitando eso, sí, es lo de reflejo. Los meeples pequeñitos para simular las tropas, la verdad es que se difumina un poco la forma que tienen, pero están muy bien, son muy útiles y es un detalle que les hayan puesto forma de algo en vez de poner cubitos, oye, es un detalle. Sí, o sea, al final tiene que ser algo pequeño porque son muchas tropas. Sí, son muchas. Tienes ahí, bueno, pues ya está, pues pones esto. Se identifican perfectamente los lugares en el tablero, los que son refugios o fortalezas de la sombra, las que son pertenecientes a facciones, las que simplemente son caminos. Luego, un detalle que yo siempre lo digo, me parece muy bueno, es que no solo han puesto flechas de colores, sino que le han puesto una trama a las flechas para la gente que es daltónica, que pueda distinguirlo por la trama y no solo por el color, que si no, siempre creo que hay que considerar a las personas que también y otro detallito que normalmente, no sé si en todos los Pandemic, pero creo que casi todos lo tienen, es que dentro del tablero tienes el espacio para las cartas. Entonces no te ocupa... más que el tablero. O sea, no tienes cartas fuera en este caso, fuera del tablero, sino que están dentro del tablero, más allá de tu tarjetita de personajes. Y los tracks están todos metidos en el tablero, entonces eso está guay porque ahorra espacio y despliegas el tablero y ya sabes más o menos lo que te va a ocupar añadiendo pues tus tarjetitas de... Sí, como quieras colocar luego otras cosas. Sí, además tienes la sensación de tenerlo todo a un vistazo porque los tracks al estar integrados se ve todo bastante bien. Y otra cosa que creo que también tienen los Pandemics en general, pero no tiene por qué ser arriba a la derecha, pero en este caso arriba a la derecha tienes el resumencito de los 3 o 4 pasos del turno. Pues, mira, cuando ya sabes jugar te va a dar igual, pero la primera partida, pues sí, vas viendo, 1, 2, venga, esto, y esto, entonces está guay, no tienes que andar sacando el manual o teniendo el manual para ver cuáles eran los pasos a seguir. Sí. Y además al final del manual viene el resumen de los símbolos, que eso también viene muy bien, y viene una pequeña tabla donde te dice qué puedes hacer con los iconos de amistad o con los iconos de sigilo y demás, qué puedes hacer. Eso también está muy bien y tenemos las cartas de referencia para las acciones, para la batalla y para la búsqueda, que también viene genial. Así que por eso digo que está bastante bien, todo muy sencillo, muy claro y para abrir y jugar, la verdad. Y tenemos también la torre de dados del ojo de Sauron. Vale, está muy guay. Tengo que reconocer que yo soy muy torpe, esto es así, para montar cosas y demás y tal. La monté yo, estoy súper orgulloso, ¿vale? Así que significa que si yo la pude montar, ¿vale? La puede montar cualquiera. O sea, las instrucciones tienen que estar bien hechas. Porque si yo pude, ¿vale? Si yo fui capaz, solito, es que las instrucciones tienen que estar bien hechas. Sí, está muy chula. El vídeo de la partida no lo habréis visto porque si no, no podríamos mostrar los resultados de las tiradas y demás. Convidaríamos que lo veáis. Y no sé, es más complejo, pero está chulísimo. La podéis ver en el unboxing, que os lo dejo aquí, ¿vale? Y ahí está montada para que le podáis dar... Eso es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos con la preparación. La preparación no es compleja, te puede llevar un poquito de tiempo. Tienes que sacar el tablero y tienes que hacer la configuración inicial. Entonces tienes que andar colocando pues tropas aquí, tropas allá. Vale, entonces eso pues te lleva un tiempecillo. No es difícil, ni tedioso, ni nada, pero sí te va a consumir un poquillo de tiempo. Tienes que hacer la configuración inicial poniendo los Nazgûl, las tropas que hay en cada sitio y demás.
puedes poner ya tus personajes, si los has elegido, de dónde vayan a salir, y luego hacer el despliegue adicional de tropas de Sauron, ¿vale? Que son 9 cartas de sombra que tienes que ir sacando para ir poniendo pues más tropillas. Entonces, bueno, es sencillo de hacer, pero te va a consumir un poquillo de tiempo. Lo sé, para que no es un minuto, claro que no, pues estás 5 preparando, 5 a 10 como mucho, preparando la partida. También depende de lo que te quieras liar eligiendo objetivos. Claro. ¿Vale? Porque hay bastantes objetivos, tú puedes jugar con los que te recomiendan aquí, que es para que, digamos, reproduzcas mejor la trama original del libro del Señor de los Anillos, pero hay más objetivos, puedes cambiarlos. Entonces, claro, puedes hacer un poco un what if, ¿no? De hecho, lo debes cambiar para poder jugar otras partidas con claro, para tener otros objetivos de que juegas siempre con lo mismo, pues juegas siempre con lo mismo. Pero si vas a estar eligiendo, pues lo mismo ahí tardan más, ¿vale? Porque puedes elegir al azar y ya está. Pero sí. Que sepas que ahí ya lo que tú te quieras guiar. Sí. Está muy bien. Bueno, a ver, la experiencia de juego, ¿qué tal, Penélope? Pues yo la verdad es que me he divertido mucho, tengo que decirlo, me he divertido mucho porque he sentido que vivía esa aventura que me estaban presentando delante, que era la de la saga de Señor de los Anillos, y he sentido que la estaba viviendo porque hemos ido consiguiendo ciertos objetivos que hay en la propia película. Estoy deseando adentrarme en otras aventuras, también hay que decirlo, porque estoy deseando ver qué más puede pasar en este juego. Pero otra cosa que también me ha gustado mucho es los personajes. Son los personajes. Me ha gustado lo bien tematizados que están. Me parece que se han esforzado mucho y se nota el trabajo que han invertido en esto, porque yo por ejemplo, he estado llevando en las partidas que hemos jugado a Frodo y a Sam por un lado y a Legolas por otro, y que Legolas pueda conseguir sigilo porque es un elfo, tiene agilidad y puede pasar inadvertido porque sabe moverse por los bosques y demás, me parece, por ejemplo, muy temático. Igualmente me parece muy temático que el ojo de Sauron esté pendiente de Frodo y que Sam, gracias a su amistad, pueda impedir que la esperanza de Frodo baje y caiga en la desesperación. A mí esas cosas me han encantado porque he dicho, es que es mismo como los personajes, ¿no? Es la función de cada uno que tienen en esta comunidad del anillo, y me ha parecido que tiene unos detalles muy buenos. Vale, si queréis ver la partida de cómo intentamos destruir el anillo de Sauron, ¿vale? Os la dejamos ahí para que le echéis un vistazo y paséis ese buen rato. A ver, más o menos de acuerdo con todo lo que ha dicho Penélope, pero de los personajes es verdad que cada uno tiene sus cosas, sus habilidades o características o acciones especiales que van muy acorde con lo que son los personajes, entonces mola un montón. Que tú puedes jugar un poco como te dé la gana, pero por ejemplo que los hobbits vayan juntos, no, pues es mucho mejor, ¿vale? En la partida lo vais a ver, que mantenerlos juntos es divertido. Ayuda un montón. A ver, algunas cositas. No podemos jugar, ¿vale? Con un personaje, siempre vas a tener que llevar dos. Da igual que seáis un jugador, que sea... Bueno, con un jugador no lo he mirado, ¿vale? A lo mejor tienes que llevar alguno más de dos. Pero mínimo, en una partida de 2 o más jugadores, cada uno va a llevar 2 personajes, ¿vale? Entonces, digamos que la inmersión en la partida y demás no se produce porque tú te identifiques con el personaje que llevas, porque llevas 2, ¿vale? Entonces, eso ahí digamos que se rompe un poquillo. Pero sí es verdad que, en mi caso al menos, la inmersión se produce más por el viaje en sí. Sí. Del ver por dónde hay que ir, si vamos por esta ruta, si vamos por esta otra, aquí no hay Nazgûl, nos movemos por aquí, bajamos, vamos por Roja, vamos por el otro lado. Entonces, sí que creo que está muy bien la sensación de viaje, desde que partes hasta que intentas llegar a donde tienes que llegar, aparte de que tienes que ir pues enfrentándote a distintas dificultades, ¿no? Pero esa sensación de viaje, de ir hasta este sitio para hacer tal, creo que está muy, muy bien metida. Y es lo que más me ha gustado, ¿no? Que es lo que te hacía estar ahí, ostras, estamos ahora ya por Rivendell, ahora vamos para no sé dónde, ¿no? Entonces eso creo que está muy chulo y que eso es lo que favorece más la inmersión que el hecho de, pues, no te puedes identificar con tu personaje porque llevas dos. Por lo demás, es muy divertido. Aquí quiero hacer no es una aclaración, quizás una advertencia, ¿vale? Para, si no te gusta el azar, ¿vale? No porque tú al jugar tengas mucho azar, tú como jugador, si tú tienes tus acciones, la puedes saber, hay tiradas de dados, pues bueno, sí, tiradas de dados, pues hay azar. Pero es que el enemigo a batir, no, o sea, no tienes una inteligencia artificial de un comportamiento, no, el enemigo a batir es el azar. Sí. ¿Vale? Te puede cambiar todos los planes en un momento. En un momento. O puede estar el azar un poco de tu lado y que todo vaya muchísimo mejor. ¿Por qué?
Tú tienes el mazo de las cartas de sombra, que esas van a hacer que o bien refuerces, que es que entren más tropas en el tablero, ¿no? Tropas de Sauron, evidentemente, o no recuerdo cómo se llamaba, que se mueven, ¿no? Se van... Avanzan por el tablero, ¿vale? Entonces, eso es cuestión del azar, es de cómo hayas barajado el mazo y las cartas que te vayan saliendo. Te puede salir mucho de refuerzo, o mucho del otro, o un poquito de cada, ¿vale? Eso te va a afectar al discurrir de la partida, porque por ejemplo, si te quedas sin tropas de Sauron para meter, la esperanza va a bajar. Por lo tanto, si te salen muchas cartas durante la partida de refuerzo, pues te va a hacer más daño quizás que si te sale mezcla de las otras. Y luego están las cartas de El cielo se oscurece, ¿vale? Que son la típica carta, esta sí es típico del Pandemic, de que le sales, resuelves ahí las 2 o 3 cositas que te dice y coges las cartas de sombra, las barajeas, el descarte, lo vuelves a poner encima del mazo de la sombra, de tal manera que se repite en otro orden y demás, pero se repite más o menos lo que te ha pasado, ¿no? Que es verdad que como las mezclas y depende de la otra carta, pues no es una repetición exacta, ¿no? Pero más o menos tú ya sabéis, pues se puede mover por aquí. Tenemos aquí esta carta que cuando salió nos hizo daño, por ejemplo. Claro, ¿no? Y se puede volver a pasar, salvo que salga del otro tipo, pero puede volver a pasar. Entonces, esas cartas, evidentemente, están distribuidas a lo largo del mazo de cartas de juego. El juego te dice cómo se prepara y demás en función del número de jugadores. Sí. Si te salen, que puede pasar, que te salgan muy seguidas, que es cuestión del azar de cómo se hayan mezclado las cartas al hacer la hora del mazo de juego, vas a sufrir muchísimo más. Sí. Va a ser muchísimo más difícil. Si por lo que sea pasa lo contrario y las cartas de evento se te quedan muy separadas en el mazo, sufres una, pero luego tarda mucho en salir la siguiente, te va a ir mejor, ¿vale? Entonces, eso tú no lo controlas, eso es puro azar y cuando está hecho el setup, pues ya lo irás descubriendo cómo se te ha quedado, ¿vale? Entonces, quiero decirlo porque dices, es que yo con esto no puedo porque tú no lo vas a poder controlar, ¿vale? Aunque tus acciones y tal no tienen mucho azar, salvo las tiradas de dados, pero el enemigo es el azar en sí, ¿vale? Entonces, lo digo por si estáis pensando, no puedes saber prácticamente... Pero eso refleja muy bien el viaje, porque cuando ellos salen de viaje no saben lo que se van a encontrar ni los peligros que se van a encontrar. Por eso a mí me gusta... Hombre, le da más jugabilidad también, que a los que les interese la rejugabilidad, y de hecho está sobrevalorada, pero sí, claro, te da mucha más rejugabilidad. ¿Verdad? Eso es, entonces nunca sabes qué te va a pasar. Nosotros hemos jugado la misma partida más de una vez y no nos ha pasado lo mismo, ni nos ha ido de la misma forma, siguiendo más o menos la misma estrategia, no hemos podido. En una sí, en otra no, depende. Pero claro, el azar está ahí y las cosas que te pasan están ahí. Simplemente es que sepáis que es ese tipo de juego así, ¿vale? Sí. Entonces, ya está. Si eso no es problema para vosotros, pues vais a gozar. Si es un problema, todo pues, diversión. Evidentemente, ¿no? El juego es divertido, a nosotros nos ha divertido, lo hemos pasado bastante bien. Así que creo que poco más nos hemos dejado en el tintero. No, así que recuerde. Así que ahora no te pierdas este vídeo de aquí y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage